Pues hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal, un día más para hablaros hoy de la explosión de Halifax. Una explosión que convertiría en una fracción de segundo prácticamente 4 kilómetros cuadrados de esta tranquila ciudad de Postal en una pesadilla de caos, destrucción y muerte. Exactamente a las 9:04 de la mañana del 6 de diciembre de 1917, la bulliciosa ciudad portuaria de Halifax, en Canadá, para el que no lo sepa, pues fue sacudida, ya en tiempos de la Primera Guerra Mundial, por una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia. La explosión ocurriría minutos después de que el carguero francés SS Mont Blanc, que estaba cargado con aproximadamente unas 3.000 toneladas de explosivos de diferente tipo y destinados a la Guerra de Europa, se incendiara tras colisionar con el buque noruego Imo en el concurridísimo puerto de la ciudad. A lo largo de este vídeo vamos a poder hablar de un montón de cosas y os voy a ir poniendo de forma desordenada para que podáis verlas y con un tiempo más largo de lo normal fotos de lo ocurrido. En un momento la carga volátil del Mont Blanc simplemente detonó. La fuerza de la explosión fue igual al de que hubiera estallado allí una ojiva de carácter nuclear de 2,9 kilotones. En una fracción de segundo en la que el puerto de Halifax se iba a desvanecer de la faz de la tierra en medio de una enorme, inmensa bola de fuego que arrasaría con gran parte de la ciudad. Y es que cada edificio de dentro de un radio de 1000 metros de la zona cero, o sea, la zona de la explosión, y cientos de estructuras más allá de este radio sufrirían o daños catastróficos o simplemente se vaporizarían. Más de 2.000 muertos hubieron entre Halifax y la ciudad cercana de Dartmouth. Iban a morir directamente por la explosión, vaporizados, incinerados o sencillamente pues nunca los encontraron a resulta de las miles de toneladas de escombros que la explosión produjo. También hubo aproximadamente unos 9.000 heridos por quemaduras y golpes a resultas de los escombros de diversa consideración. Muchos otros simplemente, pues ya os digo, jamás fueron encontrados y desaparecerían para siempre, ya fuera en el mar, ya fuera debajo de los escombros, ya fuera debajo de lo que fuera. La cosa es que nunca se encontraron. La ayuda para los que sobrevivieron sí que iba a llegar en un momento, iba a llegar desde todos los lugares de América del Norte. La solidaridad no tuvo límites, aunque la ciudad de Halifax tardaría prácticamente 10 años en recuperarse por completo de esta desgracia. Al final era o fue una marca que ha acabado grabada a fuego en esta localización, que aunque ya es una ciudad muy moderna y han pasado 100 años, no se ha conseguido borrar esa marca indeleble de lo que allí ocurrió. De hecho, el barco que estalló, el Mont Blanc, zarpó de Brooklyn, del puerto de Brooklyn, con 3.000 toneladas de explosivos a bordo. Y os puedo decir que había gente que estaba preocupada por los riesgos que acarreaba esta clase de transportes. Pero es que a mediados de 1917, el cuarto año de la Primera Guerra Mundial, los riesgos que serían inaceptables al principio de la guerra se volvieron tolerables comparados con las extensísimas, numerosas bajas diarias que sufrían todos los países que estaban allí luchando. Por tanto, repito, lo que parecía inaceptable en un principio, al final pues fue algo necesario. En Gravesend Bay, Nueva York, los trabajadores portuarios cargaron el Mont Blanc con uno de los mayores explosivos de alta potencia jamás empacados en un barco. Sacaron un alijo que estaba en una localización muy parecida a lo que hace poco pues sufrió Líbano, esa terrible explosión, y sacaron 62 toneladas de algodón de pólvora, algo muy similar a la dinamita, 246 toneladas de un combustible para aviones llamado benzol, 250 toneladas de TNT y 2.366 toneladas de ácido pírrico, que es más potente que su primo, el TNT. El peso total prácticamente de unas 3.000 toneladas era, para que os hagáis una idea, 13 veces el peso de la Estatua de la Libertad y una quinta parte del poder explosivo de la bomba que se lanzó sobre Hiroshima, que tenía carácter atómico, carácter nuclear.
El segundo problema, si el primero fue la cantidad de explosivos y cómo se embalaron, cómo se cargaron en el propio barco, el segundo fue el propio puerto de Halifax. Un tráfico marítimo que se había expandido de forma descontrolada durante la guerra y que tanto los capitanes de los diferentes buques como los prácticos del puerto, pues nada, habían descuidado sus quehaceres, sus más mínimas, digamos, normas de seguridad, y el propio jefe examinador, o el CXO del puerto, el tal Evan Wyatt, advirtió ya tiempo atrás a sus superiores sobre el peligro que se podía cernir sobre el puerto, porque era todo un auténtico caos. No era posible regular el tráfico en el puerto en los niveles que se había llegado, pero claro, al final también el tema económico es lo que mandan. Y bueno, al final este hombre pudo decir que pudo afirmar que no pudo aceptar nunca jamás la responsabilidad por ningún accidente que pudiera ocurrir, pues ya lo llevaba advirtiendo hacía prácticamente 2 años y a Wyatt jamás se le escuchó. ¿Se hubiera podido evitar este desastre como tantos otros que ha habido, aéreos, marítimos, de toda clase en la historia? Pues sí, se hubiera podido evitar de muchas maneras. Primero, el barco estaba peligrosamente cargado, después de que los estibadores de New York pues hubieran puesto cuidadosamente y bien cargado el buque, recibieron una orden final para agregar a todo lo que tenían 494 barriles de benzol que se apilaron de 3 a 4 barriles de altura y se amarraron a lo largo del buque en correas de lona ordinarias. Algo realmente chapucero, que jamás se hubiera tenido que arreglar de esta manera y que no se hacía nunca. El mal equipamiento es otro factor. La cubierta delantera del barco tenía una conexión para una manguera de presión que podía extraer agua del mar en caso de incendio, junto además las 2 anclas que podían arrojarse desde la proa para asegurarlo en caso de emergencia. Pero cuando el fuego empezó en la proa, ambas cosas quedaron inservibles. Incluso después de que el barco noruego hubiera abierto un agujero brutal en el costado del Mont Blanc, una tripulación del puente, pues una tripulación del puente que hubiera sido ágil de pensamiento hubiera podido evitar la explosión. Cuando las llamas alcanzaron el benzol de la cubierta, el piloto de puerto, el práctico del puerto, Francis Mackay, insistió al capitán Lemedec a señalar el barco, o sea, coger el barco y mandarlo hacia el mar y alejarse de la ciudad. La velocidad podía haber forzado suficiente agua en el mar en la herida del casco para apagar el fuego e inundar los explosivos. Y en cambio, el capitán Lemedec gritó: ¡abandonen el buque! Y ahí tienes otra causa de la tragedia. Pero finalmente, la tripulación tampoco alertó a los residentes que estaban en la orilla de lo que estaba ocurriendo. Algo parecido a lo del Líbano. La gente iba pasando con los camiones, la gente iba pasando con los coches, muchísima gente se acercó peligrosísimamente a algo que era una bomba prácticamente nuclear. Si se hubiera advertido a esta gente, si la policía, si el ejército, si quien fuera hubiera avisado de lo que iba a pasar, se hubieran podido seguramente salvar muchos centenares de vidas. Describir la fuerza de la explosión. Todos hemos visto lo que pasó, vuelvo a repetir porque es el caso que todos tenemos un poco más presentes por imágenes y por vídeo, lo que vimos en el Líbano. ¿Es posible describir la fuerza de la explosión? ¿Qué tamaño de destrucción causó? Pues fijaros que en un quinceavo de segundo, 5 veces más rápido que un abrir y cerrar de ojos, el epicentro de la explosión se disparó instantáneamente hasta llegar de los 37 grados a los 9000 Fahrenheit, unas 6 veces más caliente que la lava fundida, y eso lo funde todo. Dicho estallido salió disparado en todas direcciones, 360 grados, a prácticamente 5.500 kilómetros por hora, 4 veces la velocidad del sonido, atravesando el casco de acero de la nave como si fuera un pañuelo de papel húmedo, convirtiendo la embarcación además en una monstruosa granada de mano. Y fijaros que el calor, estos 9000 grados, vaporizó el agua que rodeaba el barco
y las personas que intentaban apagar el fuego. Los restos de estas víctimas, obviamente, jamás se encontraron porque no había restos que encontrar. Del Mont Blanc solo quedaron 2 partes reconocibles, y además es curioso porque fijaros que una de ellas es la caña del ancla, que pesaba 500 kilos y se la encontró a 7 kilómetros de distancia. Os pongo aquí una curiosa foto, una curiosa imagen para que veáis en el mapa dónde fue a parar esta ancla de 500 kilos. Y dentro de los bosques del brazo noreste que rodeaban al puerto. Otra parte reconocible del buque fue el cañón de cubierta, fabricado en hierro y que lo encontraron a 5 kilómetros de distancia, encastado en una casa y ardiendo como si de una vela encendida se tratara. En total, la explosión vaporizó todo lo que se le puso por delante en esos primeros 4 kilómetros, ya os digo, en una auténtica fracción de segundo. Hubo héroes, hubo, por ejemplo, un despachador de trenes, un tal Vincent Coleman, que cuando se enteró de lo que llevaba la carga, el barco, y que el que estaba en llamas era ese barco que estaba cargado hasta arriba de explosivos, ordenó al personal de la estación que corriera y abrió un camino hasta que recordó que debía de llegar un tren con 300 pasajeros, se detuvo, corrió hacia atrás y escribió un telégrafo urgente para detener ese tren. El mensaje era: detén el tren, barco de municiones en llamas en el puerto, se dirige al muelle 6 y va a explotar. Supongo que este será mi último mensaje. Adiós, muchachos. El telegrama de Coleman se recibió justo antes de que aquella explosión cortara todas las líneas de la ciudad. Como resultado, otras ciudades pronto se enteraron del desastre y de esta manera, por esta acción que dio la vida a este hombre, pudieron mandar la ayuda tan y tan deprisa. Luego estaban los innumerables estadounidenses que saltaron a la acción al minuto. Y es que una hora después de enterarse de la explosión, los líderes de Boston ya estaban cargando 2 trenes y 2 barcos con alimentos, ropa de cama, camiones, bueno, de todo, suministros médicos, de todo. También estaban ya armándose dentro de ese buque, pues, un montón de trabajadores sociales, 102 médicos, más de 300 enfermeras, todos voluntarios, sin que nadie les pidiera nada. Esta generosidad ayudaría a transformar 141 años de desconfianza, de malos rollos, de los típicos pueblos, el de arriba, Villarriba y Villabajo, pues que se llevan fatal. Pues nada, esa desgracia unió esos pueblos que habían estado, pues nada, esas violencias y esas rencillas, pues que son absurdas, y cuando hay una desgracia de estas, pues todo se une. Esta relación es hoy en día un ejemplo para el resto del mundo entre Halifax y Boston. El ejército canadiense también, obviamente, hizo su parte. Los soldados estacionados cerca, que, bueno, pues se hicieron cargo de todo lo que tenían que hacer, que era rescatar las víctimas de edificios en llamas, transportarlas a hospitales improvisados, asegurar lo que quedaba del puerto de Halifax, y todo sin mediar palabra de lo que, bueno, de desagrado o de queja ninguna. La gente sabía que era lo que tenía que hacer. Finalmente estaba el sacrificio y la compasión de los ciudadanos comunes. Eso que siempre digo que pasa en las guerras, que pasa en estas desgracias, que la gente se une. Pues años más tarde los sobrevivientes parecieron recordar estas tiernas misericordias de forma clara. Se les quedó impregnado en la sangre como esas horribles escenas de gente ardiendo por las calles, y quizá porque proporcionaron a su vida una prueba tangible de lo que podía ocurrir y de lo necesario que era el tener en ese fondo, que a veces pues no lo ves, esa bondad humana que realmente pues nunca se borra, siempre se tiene dentro. Lo único que falta es que dejar que aflore. No fue jamás esa bondad mancillada por la mayor explosión no nuclear provocada por el hombre, o al menos una de ellas. Las consecuencias de la explosión: alguien se responsabilizó de esta tragedia, se aprendió algo de esta calamidad. Pues fijaros que de forma, si hablamos de los sistemas legales, tanto el canadiense como el británico, pues trataron esta cuestión en 4 juicios para ser exactos. El capitán del barco noruego Imo, que había iniciado la catástrofe, fue condenado por violar las leyes náuticas más básicas que el propio capitán del Mont Blanc.
pero solo los hombres del carguero francés sabían que estaban sentados sobre 3.000 toneladas de explosivos. La tripulación del IMO pagó con su vida. Nadie salió de ese buque, aunque no se hundiera, y es el de la portada de este vídeo, el IMO, el que chocó con el Mont Blanc. Pero es que los que iban a bordo del Mont Blanc y que pudieron bajar a tierra, corrieron por su vida y no pensaron en ningún momento avisar a la gente, a esa gente que se agolpaba en el puerto para hacer fotos, para ver lo que estaba ocurriendo, y que, bueno, simplemente pues desembarcaron y sin mirar atrás corrieron. Muchos de ellos jamás expresaron culpa ni pena por lo ocurrido, pues se consideran pues simples trabajadores de un buque que sufre un accidente y baja. No pensaron en las consecuencias. Y aunque, como comprenderéis, estas omisiones no constituyen de por sí un delito, ciertamente todo esto afectaría en la forma en la que los ciudadanos de Halifax considerarían a esta clase de personal hasta el fin de sus días. En el esquema cósmico de las cosas, que al final, pues bueno, fue el dividir las culpas de una forma salomónica para encubrir para siempre una vergüenza de dejadeces y de errores catastróficos que al final, uno detrás del otro, pues fueron a parar a una explosión que truncó miles de vidas. Cuando se tomó la decisión final, cuando se dictó finalmente sentencia sobre lo ocurrido, los habitantes de Halifax ya habían empezado a reconstruir la ciudad y sus vidas de nuevo y no querían recordar según qué. De ahí que el puerto de Halifax aprendiera a tomar en serio sus procedimientos de seguridad, y los líderes de la ciudad reemplazaron el patrocinio de los trabajos del servicio civil con una meritocracia, lo que ayudaría a prevenir desastres futuros o similares durante esa Segunda Guerra Mundial que no muchos años más tarde estallaría. Después de la explosión de Halifax, la ciudad donó un árbol de Navidad a la ciudad de Boston como agradecimiento por la ayuda de Estados Unidos a los esfuerzos de recuperación de la ciudad, y esa tradición continúa hasta el día de hoy. Cada año lo hacen y cada año se repite. ¿Y qué ha podido enseñarnos este desastre, esta desgracia? Pues que el peligro siempre convive con nosotros y siempre lo estará. Aunque no queramos, el peligro existe. Para la gran mayoría que miran por la ventana, mientras podemos estar tomándonos un café por la mañana, la lección más importante de lo ocurrido en Halifax, al igual que ocurrió en Líbano y en otros muchos sitios, es cómo responder una vez ha sucedido un hecho de tal magnitud. Porque se sabe que un hecho parecido a este, un terremoto, un incendio, va a repetirse. Lo importante es cómo lo afrontamos. Y la explosión debería de haber destrozado el tejido social de esta ciudad, que además se mantenía intacto antes de esto que sucedió, esta desgracia. Pero no fue así. No fue así. Si querías entrar en la casa o un negocio de alguien y tomar lo que fuera, no había demasiada gente que te detuviera. Eso siempre es para bien y para mal, pero en este caso pues fue para bien. La gente se tomó muy en serio lo que era ayudar al prójimo. Pero con la infraestructura de la sociedad diezmada, algo más noble surgiría para reemplazarla. El instinto primario de cuidarse los unos a los otros, especialmente la gente mayor y la gente joven, de brindar refugio, de brindar alimento, de ayudar, de ser amable, y desde enviar barcos o trenes a través de Boston, o a insistir a los, pacientes o gente más necesitada, que eso era lo primero que tenía que hacerse. A tener que limpiarles el cuero cabelludo a los niños, a tener que cortarles el pelo, porque realmente pues la sangre, pues todo lo que había sucedido, pues la gente lo hizo sin esperar nada a cambio. Cuando las leyes dejaron de aplicarse, la decencia humana básica resultó aún más fuerte, y después de la explosión de Halifax, los supervivientes demostraron la increíble capacidad humana del coraje, de la compasión y de los, depósitos a los que debemos recurrir internos para salvar la vida a un extraño en cualquier momento. Ese día, si llega alguna vez, solo podemos esperar responder tan bien como lo hizo la buena gente de Halifax, de Boston y todos esos pueblos que rodearon
a esa desgracia tan grande que ocurrió en el puerto de Halifax en 1914. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido y nos vemos mañana, si Dios quiere, o pasado, con nuevos e interesantes trabajos. Hasta luego. Chao, chao.